La mayoría de guaduas que nosotros cortamos están enfocadas al proceso de construcción. Por eso se requieren guaduas que tengan cierta madurez. Esa madurez, de acuerdo a los estudios, se ha establecido que se obtiene a través del quinto a sexto año. Pero ¿cómo encontrar una guadua que esté o no esté madura? La guadua, si mantiene su mismo ancho o sus mismas dimensiones, pues la una a la otra terminarían siendo igual, diferente de la madera, de poder decir, bueno, esta por este diámetro ya es un árbol suficientemente rígido y maduro como para cortar. La madurez se hace primero entendiendo que ella va madurando de arriba hacia abajo. Y vamos a encontrar que inicialmente es completamente protegida por el capacho, empieza a caerse el capacho desde la parte de arriba hacia abajo. Entonces, si iniciamos una guadua que tiene capacho, pues es una guadua que está completamente biche. Biche es una guadua que no está madura, verde todavía, aunque su color, pues... Y ese color verde es bastante fuerte y brillante. Llega un momento en que se le cae todo el capacho, se le cae una pelusa, queda lisa y con un verde muy encendido. Y ese verde empieza a opacarse y ella sigue en su proceso de maduración nuevamente de arriba hacia abajo y le va a empezar a salir un hongo. Como ya no tiene pelusa, empieza a salirle estas manchas blancas, que es un hongo, ¿sí? Y entonces es cuando empezamos a ver un grado de madurez. Y cuando a eso en los entrenudos le empieza a salir este musgo, es que nosotros determinamos que es una guadua que tiene el orden de unos 5 a 6 años, 7 años. Este musgo pues también depende mucho de la zona húmeda donde esté, ¿sí? Pero normalmente estas manchas le van a salir a todas las guaduas. Y esto nos determina que esta es una guadua madura. Sin embargo, esta ya está demasiado madura y es cuando empieza a coger un tinte amarillo, ¿sí? Que se empieza como a secar. Y ya cuando están sobremaduras, pues pierden su resistencia estructural porque lo que está pasando es que se está deteriorando las fibras, se está pudriendo la fibra y se está secando completamente y ya va cogiendo ese color amarillo. Ya una guadua sobremadura no es óptima para el proceso de construcción. Entonces el óptimo del proceso de construcción es tener guaduas entre 5 y 7 años, que es donde adquieren su dureza completa. ¿Qué está haciendo la guadua? Está haciendo un proceso de lignificación, es de endurecer completamente las fibras y coger y compactarlo hasta formar un trozo de leña maderable, ¿cierto? Que es el cuerpo que tiene el interior la guadua, ¿cierto? Esta guadua, estamos hablando un poco que está sobremadura, lo que vamos a hacer es cortar unas que nos queden estas, nos va a quedar muy fácil porque va a caer hacia allá fácilmente. Y aquí es donde Saúl nos va a explicar cómo es el proceso de corte, hacia dónde lo tiene que hacer, porque si lo utilizáramos a través de una motosierra y estábamos buscando ese objetivo de hacerlo también con una motosierra para que ustedes vieran la dificultad. Tenemos una cosa interesantísima en el manejo del aguado. Simplemente con un machete, un martillo y un formón yo puedo construir una casa, ¿cierto? Y un villamarquín, un taladro, en un sitio donde no tenga absolutamente nada de energía. Y ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer cuando hablemos de cortes, ensambles y todo, cómo tenemos esa ventaja de trabajar este material de una manera muy rápida, con la práctica que tienen. En este caso Saúl tiene excelente práctica en todo el proceso, que si estamos en un sitio industrializado o algo y se va la luz, no es que se pare la producción y paremos la construcción de la casa porque no tenemos la luz. No, lo pueden hacer con una herramienta, con un machete, con un formón, con un martillo, podemos llegar a seguir desarrollando nuestro proceso constructivo, ¿sí? Esa es una de las virtudes que tenemos sobre otros materiales, ¿sí? El corte, en el eje cafetero, el sitio donde tiene más alta producción de la guadua, llega un momento en que lo que utilizan es el corte con el machete, porque las fibras que vamos a cortar, la guadua es de altísima, la cadena de la motosierra, por ser tan dura la cáscara o la parte de la exterior, ¿sí? Yo le hablo cáscara para que entendamos que esto es lo más duro, desgasta muchísimo el filo de la motosierra. Entonces, en determinados momentos llega a que ya la motosierra no está dando el mismo rendimiento. Y muchas veces es muy difícil determinar cuando tenemos unos guaduales hacia qué lado va y en qué momento lo va a hacer. Y usted inicia en el proceso del corte de la motosierra y cuando menos piensa es que bloqueó y cerró. Con el machete usted le da un golpe hacia atrás y sale. Pero con la motosierra quedó la cadena completamente trabada y intentar moverla es complicado.
por eso lo que utilizan es el machete como una herramienta fácil para el proceso de corte. El corte por lo regular lo hacemos en el segundo nudo. El corte de una guadua puede llegar a ser peligroso. Ellas, como ven el peso, todo está recargado hacia allá va a caer. El corte lo inicia haciendo uno hacia el lado donde va a caer la guadua. Si lo empieza uno a hacer por este lado, la presión de la guadua, cuando hace la fuerza que va a caer, la raja. Si usted está mal ubicado o algo, lo puede aporrear. Puede llegar a ser peligroso. Las fibras que soportan la guadua vienen solo en este sentido. Vamos a exagerar que esta es una de las fibras. Vienen en este sentido y cuando llegan al entrenudo es así. Y vamos a tener una cantidad de fibras subiendo en este sentido. ¿Qué va a suceder? A diferencia de otro tipo de madera que vienen solo en este sentido, entonces ella es muy fuerte para jalarla. O sea, y ahí es donde les comentaba a ustedes ayer que hablaba, el gran potencial de la guadua está a la tensión, a tener que el Señor me cójame allá y yo coger aquí y jalar todo lo que podamos. Ese sería el máximo potencial. Es tan alto el potencial que es superior la capacidad de fuerza. Entonces vamos a suponer que sacamos esta misma sección, ¿sí?, de guadua, de la parte exterior, aquí donde están las máximas fibras, y lo vamos a coger esta misma cantidad, esta misma sección en un hierro, en un acero, ¿sí? No sé, y quiero hacer la claridad, si cuando hablamos de hierro estructural, del que hacemos para las construcciones, ustedes lo determinan como acero, ¿sí? Porque para nosotros en Colombia el acero es un material más fuerte que el hierro, o sea, que la varilla que nosotros utilizamos para construcción. El acero es otro elemento. Este hierro o acero, pues digamos en el término del que utilizamos la varilla de 12 milímetros, de media pulgada, y vamos a coger media pulgada de varilla y nos ponemos a hacerle este proceso de tensión, y el hierro nos alcanza 60.000 libras, dependiendo de la calidad de hierro que tengamos. A la tensión nos puede aguantar 80.000, 90.000 libras la guadua. Es más alta la fuerza, la resistencia a la tensión que el mismo acero. De ahí que obtiene el nombre que todos conocemos y se ve en muchas literaturas, que es el acero vegetal, porque la capacidad de hacerlo y es poder llegar a estructurarlo de esta manera. Pero ¿qué sucede? Como esta forma es cilíndrica, ¿sí?, no hemos encontrado la forma de agarrarla de esta y esta manera para poderla tensionar. Por eso le explicaba que si ustedes analizan la mayoría de las construcciones realizadas en guadua están en esa compresión, hacer este efecto. Y este efecto sucede porque las fibras también que tienen en este mismo sentido y la cantidad de anillos que se vuelven unos estribos están tan cerca que cuando yo le hago esto, esos estribos me generan una esbeltez y una rigidez que no me permiten que en este esfuerzo, cuando yo hago este esfuerzo aquí, estoy haciendo que estas fibras se extiendan por aquí, pero como estas fibras tienen harta capacidad de tensión, no me permite que se vaya hacia ningún lado, fuera de los estribos que tengo muy seguidos en este punto. Yo le genero una tensión y en determinado momento hay un índice de elasticidad, es que esto y esto se estiran un poco y cuando lo suelto vuelven a su estado normal. Pero cuando se rompe ese índice de elasticidad es cuando ya se deforma completamente y lo que estiré ya no regresa. Eso sucede muy microscópicamente en el acero, que yo tengo ese proceso y lo vemos en un plástico, algo que yo lo puedo estirar el plástico, que llega un momento en que lo estiro, que se deforma completamente, ya no vuelve a su estado original. El índice de elasticidad es 3 veces más alto en la guadua que en el acero. Este distanciamiento es logarítmico. Esta de aquí a aquí podemos tener 20 centímetros. Y esta tiene 20.1 y esta tiene 20.3 y esta tiene, y se va a ir ampliando en esa sección. Por eso cuando hagamos un ejercicio podemos saber que necesito la tapa aquí y la tapa aquí en 3 metros, voy a buscar un sitio y en algún punto de la guadua me va a dar esos 3 metros. Y yo lo puedo seleccionar si quiero hacerlo, todo depende de cómo quiero, qué cantidad quiero desperdiciar o utilizar o bajo qué condiciones lo quiero hacer. Aquí lo que buscamos y seleccionamos fueron guaduas que fueran fácil sacar. En el guadual no nos interesa sacarlas muy fácil en la medida en que necesitamos cortarlas y dejarlas ahí quietas para que se sequen,
¿sí? Esta aguada aquí la vamos a cortar y no hay nada que la ayude a soportar, ella se va a caer hacia allá. En otro caso estaríamos buscando unas guaduas para construcción que se queden ahí quietas, simplemente que no le continúe ese proceso. ¿Qué es lo que está sucediendo en el proceso de corte? Los efectos los hablábamos ayer de la menguante, pues va a lograr que los niveles de savia que estén en ese punto más alto lleguen a bajar al máximo. En el proceso de fotosíntesis la planta va a empezar a chupar agua, ¿sí?, para sus nutrientes y va a tener una cantidad de agua. Mire el agua que está brotando, por favor. ¿Y esa agua es solamente de ese canuto? De ese canuto. Eso nos va a hacer dos condiciones. Primero, que vamos a tener el doble porque no solo vamos a tener el peso de la aguada, sino una cantidad de agua cargándola para un lado. Visualicemos este problema en unos sitios, en unos lomeríos, en bordes de cañada, pues manipular y movilizar esa aguada va a ser aún más complejo. Entonces lo que vamos a buscar es hacer el siguiente proceso: cortarla, dejarla que en el guadual, que se quede un tiempo escurriendo todo eso que vieron ahorita que salió, y ahorita vamos a hacer el ejercicio de cortarla aquí. Mire. Sí. Esa es la hermosura. Oiga, señor, ¿y esta agua se puede tomar? Sí, claro, ahorita nos vamos a tomar un vasito, pues si vinimos al curso y no tomamos, ya que no tomamos ni aguardiente ni nada de licor, pues aunque sea nos emborrachamos. Ni siquiera aguardiente la de vinagrar. Exacto. Más puro que fuera. Y si, Disculpa, para las comunidades de la Amazonía, el kenku, la guadúa, el agua de la es bueno para los riñones. para los riñones, no. Aquí también hay una historia, o sea que todos, por favor, ahorita se toman el remedio. Sí. Ya. Hablábamos que una hectárea de guada puede almacenar 30.000 metros cúbicos de agua. Es completamente insabora, es decir, no tiene ningún amargo ni nada de eso. Exacto, no, porque el agua de coco tiene un sabor. Sí. Partes en la mitad, como tienes agua aquí mismo, ahí pones, yo que sé, pescas algo en el río o cazas algo, ahí pones la carne, lo que sea, cierras y cocinas en fogatas. Hacen ver con platitos. Simón, te sirve en vez de una olla, igual. Haga de cuenta que lo que vamos a tener aquí es un colador, no sé cómo lo llaman acá, una colera, ¿cierto? Un sedazo. Entonces lo que va a hacer es que hay un proceso de inmunización que inclusive lo podríamos hacer por encima y va a pasar completamente hasta llegar acá, ¿cierto? Que eso, cuando vamos a tocar el tema de inmunización, hablaríamos de esa parte. Pero aquí lo que vamos a evidenciar es esa capacidad que tiene la guada de almacenar agua, y ustedes ya lo evidenciaron en una manera práctica, que era lo que me interesaba a mí que se lograra. Ustedes, ¿qué sucede con esta agua? En época de verano, ¿sí?, al terreno ella la va a ir soltando gradualmente. Lo que buscamos es que esté en ese nivel más bajo, que no empiece en el proceso de la luz solar a generar la fotosíntesis. Entonces por eso lo hacemos a la madrugada. Técnicamente, ¿sí?, y eso lo hizo dos universidades en Colombia, decir, hombre, después de haber hecho una cantidad de muestreos, no de coger dos guaduas al azar, porque podríamos tener que esta es más gruesa por alguna condición que esta, no, de hacer una cantidad de muestreo durante mucho tiempo, poder determinar que el óptimo proceso de hacerlo es en menguante. De ahí que lo cumplan, y eso es otro proceso. Luego, esto va a tener una serie de almidones, y si yo lo dejo desjarretado en ese punto, ya no tiene ella la capacidad de chupar el agua, ¿cierto? Y entonces no le va a entrar agua y vamos a encontrar una guada quieta y va a empezar a secarse. Y en otros sitios ya vamos a ver cómo suelta completamente las hojas, esas hojas verdes y amarillentas que tenemos, y quedan solo las puras ramas, ¿sí? Y es cuando nosotros hablamos de ese proceso de vinagrado. Los almidones con el paso de los días se vuelven alcoholes y se vuelven amargos, ¿sí? Y cuando hablamos del proceso de
los elementos que atacan al aguado. Todos, el mayor que lo ataca y el más conocido es la polilla, gorgojo, no sé cómo lo llaman aquí, broma, es el mismo que es una perforación que empieza a generar un polvillo y lo deteriora. Cuidado, ahí va, ahí va. No, ella se... Ya está cayendo, ya. Cuidado, Listo, mire. Con un, mire. ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que no, en el monte no esperamos. Una vez que está hecho el corte, para proteger el guadal tenemos que hacer una limpieza del corte que se hizo. Aquí vamos a tener un nudo, el entrenudo es sellado completamente y no va a tener capacidad de almacenar nada de agua y va a ir cayendo hacia esta parte y no se va a almacenar. Vamos a encontrar ahorita donde estemos en el otro guadal que las cortan por aquí altísimas, pues claro, cortarla aquí le duele menos la espalda al trabajador que cortarla aquí abajo. Entonces vienen y la cortan aquí, más fácil cae, pero esta sección va a empezar a filtrar y a filtrar agua. Como les había explicado y es lo importante de entender el concepto, el rizoma, esta parte es la más fuerte, la que tiene más resistencia. Entonces entre más cerca esté, más sellado va a estar. Si yo le hiciera aquí, pues voy a tener una serie de canutos, de secciones, donde va a ingresar el agua permanentemente. Ya tenemos la guadua en el piso, ya no era lo ideal tenerla aquí, entendiendo de que tendríamos que esperar el proceso de vinagrado. Ese proceso es importantísimo, ojalá que quienes lo desarrollaran y lo construyeran y le explotaran o quienes tienen la oportunidad de hacerlo en sus propias fincas o en sus propios, con el tiempo, y ahí es donde viene el problema, el tiempo, ¿sí? Todos que yo les comentaba ayer, está el rebrote y ya le están echando ojo a ver a qué hora lo pueden cortar, ¿cierto? Entonces hay un proceso de producción muy ágil, que nadie quiere esperarse 21 días a que se vinagre, sino que córtelo y mañana mismo saquémosla. Y eso es lo que obtenemos a través del mercado. La mayoría de guaduas que están, las van a encontrar biches, y cuando le encontramos biches estamos hablando no de una guadua de esta característica madura, sino entonces están muy verdes, tienen mucha cantidad de agua y cuando se secan se van a rajar. Por eso es que encontramos muchas veces guaduas secas completamente rajadas, y aquí en este curso vamos a tener la oportunidad de ver guaduas secas completamente rajadas porque fueron cortadas en muy mal momento, porque estaban no de pronto con el grado de madurez necesario, y una vez que se secaron pues no encontraron las fibras, completamente estaban compactas y lo que hicieron fue rajarse. Nosotros estimamos si se saca 4 metros como la cepa, ¿sí? En esa cepa encontramos guaduas en espesores muy interesantes y como están más unidos. Si nos ponemos a revisar y ahorita que cortemos esta guadua, vamos a coger la cepa y la vamos a unir con la viga y al tenerlas juntas vamos a ver la diferenciación entre los entrenudos, la distancia de cada uno. Si la guadua es muy derecha se puede sacar la viga de 6 metros completa. Uno por lo regular acá abajo es muy torcida, entonces saca la cepa de 4 metros para enderezarla un poco. Pero si logra sacar uno la viga de 6 metros derecha es mucho mejor, más resistente. Vamos ahorita a separarnos por grupos para que empecemos a hacer los cortes. Nosotros en cada grupo vamos a ir pasando, explicando algunas ideas. Sí. También hay guadúas que crecen en la sierra y en el páramo, o sea, en el frío. Sí. ¿Qué guadúa es mejor para construir? ¿De qué clima? Porque este es más caliente. Ayer lo hablábamos, tenemos que el bambú, ¿cierto? Se desarrolla desde el nivel de 20, 100 metros sobre el nivel del mar, hasta 4.300 se han encontrado evidencias de bambú. En guadua hemos encontrado hasta el orden de 2.300 metros, 2.500 metros guadua angustifolia. ¿Qué sucede? A medida que tenemos un rango óptimo que está entre los 1.000 y 1.600 metros de altura, es el óptimo de crecimiento y desarrollo de la guadua. A medida que nos alejamos de ese rango, en cualquiera de los dos sentidos, vamos a encontrar guaduas de menores diámetros, ¿sí? Y aquí va a ser un proceso interesante también que evidenciamos en este guadual, fue una pregunta de alguna de las personas. Vemos guaduas del orden de 8 o 9 centímetros, que tenemos 10 centímetros, tendremos aquí de diámetro. Pero vamos a encontrar que todas estas guaduas están en el mismo género, en la misma especie, sembradas en el mismo sitio, con la misma capacidad.
Pero las guaduas de ese costado de allí no se han desarrollado. Y no se han desarrollado porque tienen unos niveles altísimos de humedad, ¿sí? Y están completamente lesionadas por la cantidad de humedad. La humedad que también maneja la guadua tiene un proceso y un rango relativo. En sitios donde llueve muchísimo no se desarrolla muy bien la guadua, porque es como, vamos a hablar de otra mata, el limón Zwingli, no sé si lo utilizan mucho aquí, que lo utilizan para hacer setos, que es espinoso, donde le llega mucha humedad, donde está con facilidades de acceso de agua, no se desarrolla lo mismo que en unos lugares secos. Y usted en una franja, en un cerco que haga viva, donde tiene el terreno seco y óptimo, tiene un desarrollo, y aquí donde le llega mucha humedad no se desarrolla la planta. Eso mismo está sucediendo en este caso específico acá. Buscamos unas guaduas que en su diámetro se mantengan. En este caso específico, si yo tomo la dimensión de esta con esta, pues voy a tener una gran diferencia. Toda la vida he cortado, pero siempre el mismo rato me he puesto al hombro y me he llevado. Lo que me gustó es saberle que cortarle, dejarle 21 días mismo parada para que venga a secarse ahí mismo, a bajar toda el agua. Bueno, el campo a utilizarse de esta caña yo le veo que es infinito, o sea, puede utilizarla en cualquier ambiente, no solamente ambientes cálidos, húmedos, en todo lado. Es más, se está utilizando en la ciudad. Deberíamos incentivar a la gente que cultive inclusive eso, porque una cosa es encontrar la caña silvestre, digamos, sin ningún cuidado, y otra cosa es criarla con todas las características y las necesidades que esta planta lo requiere. Retomar el uso de la guadúa como un material que está permitiendo dejar el bosque primario en pie. Hay mucha madera todavía en la Amazonía y la guadúa está siendo subusada. Mi interés como ecologista y como constructor ha sido brindar a las comunidades un nuevo conocimiento. Y lo que vamos a hacer es irnos, ¿sí?, por esta parte de acá, ¿sí? Y aquí es donde le quitamos la carnosidad, ¿sí? Y después nos venimos en este otro sentido.